Buenas noches, mi nombre es Kenny Barrios, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Puerto Ordaz. En este caso, una pequeña exposición sobre los sujetos procesales dentro del sistema judicial penal venezolano. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los sujetos procesales, estamos hablando del juez como presidente de este proceso, como el que dirige el proceso, ¿ok? Estamos hablando del Ministerio Público como el director de la investigación penal, el acusador, el que llevará al imputado ante el juez para que se decida sobre una causa que se está presentando en este momento. El imputado como aquel que se presume que haya cometido un hecho ilícito y que deberá declarar ante la autoridad correspondiente, en este caso ante el juez, para ser escuchado conforme a nuestra legislación venezolana. Siguiente a esto está la víctima, aquel que se siente ofendido, aquel que ha colocado ante el Ministerio Público o ante las autoridades competentes una denuncia por un determinado hecho ilícito que se ha cometido en su contra. Es donde se da inicio a un proceso de investigación para determinar si hay o no hay culpabilidad. Los otros sujetos procesales son los órganos auxiliares al proceso. ¿Quiénes son los órganos auxiliares al proceso? Los cuerpos de investigaciones, que son quienes garantizarán, según sus experticias, al Ministerio Público sobre la culpabilidad o no, según sus conocimientos técnicos, de conocimientos profesionales y bajo las declaraciones que ya ellos han escuchado por parte de las personas interesadas y bajo la actuación del Ministerio Público. Lo siguiente que debemos conocer es cómo se conforma nuestro sistema de justicia venezolano, y es que se conforma en circuitos judiciales penales, en el área penal. ¿Cuáles serían estos? Estamos hablando de una primera instancia, la primera fase de control, una segunda fase de juicio y una tercera fase de ejecución de medidas. En el tribunal de control, un tribunal unipersonal donde es presentado el imputado para declarar el por qué está allí, para determinar, según sus declaraciones y según las actuaciones policiales entregadas al Ministerio Público, el porqué de su presencia. Una vez que este llamado imputado es presentado ante el órgano competente, en este caso ante el juez de control, el juez de control tomará 45 días para que el Ministerio Público le entregue el acto conclusivo correspondiente sobre esta causa. Se determinará allí culpa o sencillamente, si el imputado se siente inocente, podrán pasar a la fase de juicio, donde se evacuarán todos los medios probatorios, los testigos, los expertos en la materia, quienes según su declaración y la apreciación del juez de juicio, se tomará una decisión ajustada a derecho que pueda beneficiar o no pueda beneficiar al imputado. En la fase de juicio, una vez tomada una decisión, se pasa entonces ya a la fase de ejecución de medidas. Este tribunal unipersonal también, será quien garantice el cumplimiento de las sanciones o también haga la revisión debida de las sanciones impuestas ya por los dos órganos, por los dos tribunales ya anunciados en su momento. Una vez pasado por todo este proceso, siempre y cuando no exista una sentencia definitivamente firme, se puede apelar. En este caso, las partes interesadas podrán apelar a estas decisiones ante la Corte de Apelaciones como la segunda instancia, el órgano superior en esa jurisdicción, quienes está conformado por un tribunal colegiado
Hablamos ya de 3 jueces que tomarán una decisión sobre esta causa. ¿Qué pasa? En este caso, estos 3 jueces revisarán las medidas, revisarán las actuaciones y verificarán si están o no están ajustadas a derecho. Las partes, siempre y cuando no se sientan conformes con este tipo de decisión, pueden apelar ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, órgano superior que sobre él no hay apelación ninguna, pues es quien determinará si las actuaciones correspondientes y las decisiones están ajustadas a derecho, según la norma establecida. Se quiere decir, según lo establecido en la Constitución y en nuestro Código Penal y los procedimientos correspondientes. El Ministerio Público es quien dirige, es quien coordina las actuaciones, las investigaciones correspondientes dentro de la causa para determinar la culpabilidad o la inocencia del llamado imputado. Es quien tendrá bajo su disposición a los cuerpos de seguridad del Estado, a los cuerpos de investigación penal, a los cuerpos de investigación científica, en este caso el 6CPC, llámese cuerpos de inteligencia de la Guardia Nacional, cuerpos de inteligencia de las policías estatales, municipales, la Policía Nacional, quienes le entregarán al Ministerio Público, al fiscal del Ministerio Público, las actuaciones de sus investigaciones sobre la causa que se trabaja en ese momento. Este fiscal del Ministerio Público podrá ser recusado por la parte de la defensa, siempre y cuando no se determine que existen intereses personales de parte del Ministerio Público en contra del imputado o a favor del imputado. La víctima es quien se siente, es el ofendido, es quien se dirige a los órganos correspondientes a formular una denuncia para que este órgano pueda actuar y accionar a la detención momentánea del imputado o de el que está siendo señalado en ese instante para ser presentado por las autoridades competentes. La víctima goza de derechos fundamentales y uno de ellos es la protección, para evitar así que quienes son presumidos señalados en las denuncias no vayan a actuar en contra de su integridad. El imputado, otro de los sujetos procesales, es sobre quien se maneja la causa, es sobre quien se lleva el proceso, es aquel señalado, es aquel que ha sido interrogado por los cuerpos de seguridad por un determinado hecho ilícito por el cual se le está señalando. El imputado, al igual que la víctima, también goza de derechos. Goza el derecho a la salud, goza el derecho a la vida, goza el derecho a un buen trato por parte de los órganos de seguridad correspondientes, ya que una vez que es detenido, entra a la tutela del Estado y el Estado debe garantizarle esos derechos, sus derechos fundamentales. Tiene el derecho a ser escuchado, tiene derecho a escuchar el por qué se le está imputando, el por qué se le está señalando, siempre y cuando todas esas imputaciones, todos los señalamientos estén ajustados a derecho. Otro de los órganos otro de los sujetos del proceso son los cuerpos de seguridad del Estado, como órganos auxiliares al fiscal del Ministerio Público, quienes realizan las investigaciones según las actuaciones que indique el fiscal del Ministerio Público. Bueno, estos son los sujetos procesales, los sujetos que actúan dentro del proceso penal venezolano para la búsqueda de la verdad, de un proceso que se está llevando por los tribunales, por el Poder Judicial. Buenas noches, muchas gracias.